Hola, soy Fedora Monroy y hoy, 9 de agosto, recordamos a Santa Otilia. Esta es la santa patrona de Alsacia, una provincia de Francia, que tiene como capital a Estrasburgo. Su historia es muy interesante. El señor feudal que gobernaba Alsacia en el siglo VII era Aldarico. Era un pagano recién convertido al catolicismo y no muy bien convertido aún. Aldarico deseaba tener un hijo varón, pero he aquí que lo que le nació fue una hija y ciega. El hombre se llenó de cólera y mandó que su hija fuera expulsada muy lejos de su castillo. La pobre niña fue llevada a un lejano convento de religiosas, las cuales la educaron lo mejor que pudieron en la religión de Cristo. La niña crecía ciega, pero he aquí que un día llegó al convento un obispo, el obispo San Herardo, el cual había tenido un sueño en el que se le ordenaba que fuera a esa casa religiosa y bautizara a una niña. Le presentaron a la cieguita y el santo, al bautizarla, le puso el nombre de Otilia, que significa luz de Dios. Y al administrarle el sacramento le dijo: que se te abran los ojos de tu cuerpo, como se te han abierto los ojos de tu alma. Y la niña recobró milagrosamente la vista. El santo obispo fue donde el papá de Otilia a pedirle que la aceptara en su casa, ya que era hija suya, pero el otro no quería de ninguna manera. Afortunadamente, el hijo varón y hermano menor de Otilia, Hugo, intercedió ante su padre, y aunque era de muy mala gana, permitió que la niña volviera al castillo, pero más como sirvienta que como hija. Y sucedió que Aldarico empezó a notar que su hija era tan santa, tan caritativa, tan bondadosa con todos, que se encariñó grandemente con ella y la quiso con un amor fraternal que nunca había sentido. Y el papá se propuso casarla con un gran señor alemán para que llegara a ser una princesa muy importante. Él no sabía que Otilia, cuando estaba viviendo con las religiosas, se había propuesto dedicar su vida entera a la oración y a las obras buenas y a ser una religiosa. Cuando ella supo que su padre estaba resuelto a obligarla a casarse, se vistió de sirvienta y así, disfrazada, huyó del palacio. Un barquero la llevó al otro lado del inmenso río y ella siguió huyendo por los campos. Aldarico envió a sus soldados a buscarlas por todas partes, y cuando la joven vio que se acercaban ya unos sus perseguidores, pidió a Dios que la protegiera, y vio en una roca una hendidura, y ahí se escondió y nadie logró verla. Entonces su padre, lleno de remordimientos por su actitud, mandó a publicar un decreto por medio del cual perdonaba a su hija y le permitía que se hiciera religiosa. Ella, al oír la noticia, volvió al castillo y Aldarico le regaló un convento en una alta montaña para que se fuera allá con las demás jóvenes que quisieran ser religiosas, y allí fundó el convento de Otilburg. Otilia y sus compañeras se dedicaron a la oración, a los trabajos manuales y a atender a los centenares de pobres que llegaban a pedir ayuda. Otilia se dedicaba a socorrer a los enfermos más despreciados y abandonados, y fundó un hospital para ellos. Al fin, Aldarico, al darse cuenta de la gran santidad de su hija, dispuso que su anciana esposa y él fueran a vivir como monjes y convirtieron su castillo en un convento, dirigido por Otilia, y allí murieron piadosamente. La santa se dedicó a ofrecer misas, limosnas y oraciones por el alma de su padre, y tiempo después, en una visión, le fue dicho que por sus misas y oraciones y obras de caridad, el alma de Aldarico lograba salir del purgatorio. Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayudas a enfermos y pobres, Otilia descansó en paz en el año 720. Todos los emperadores alemanes, desde Carlomagno, en el año 800, le rindieron homenaje. El Papa León IX y el rey Ricardo I de Inglaterra fueron en peregrinación a visitar su tumba. Te espero en el santoral de mañana.